Hola, soy Javier Cravioto y este es Opinión y Análisis en 4TV. En esta ocasión quería hablar de un tema del que me estaré refiriendo en futuros espacios que me brinde 4TV, y es algunas ideas sobre lo que para mí representa el humanismo mexicano. Sin embargo, y dada la coyuntura actual, el ruido mediático actual, me referiré al tema del momento. Aranceles sí, aranceles no. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Cómo de repente el presidente del país vecino del norte pone a temblar la economía mexicana? La respuesta es larga, es compleja y obviamente no es una que parta de un solo dato. Más bien parte de un muy complejo recorrido por la idea neoliberal que convirtió a México en dependiente del intercambio comercial con Estados Unidos. Fue en los años 80 cuando México pasó de una economía cerrada, que significaba producción local, productos nacionales, poca importación de muchos productos que se podían fabricar en el país. Las personas mayores deben recordar que productos como galletas, cereales y algunas bebidas de muchas marcas que se producen en Estados Unidos llegaban a México de contrabando. Es decir, el contrabando era traerse los cereales o los paquetes de galletas o los chocolates, ¿no? Pasó entonces el país de ese periodo de los 80, de esa economía, de esa industria protegida en México, a una economía más abierta. Pero aquí hay que entender el significado de que es más abierta, ¿no? Más abierta fue una idea y una acción promovida por Estados Unidos, que buscó, y pues a la vista de los años hay que decir que consiguió, que la industria nacional se reconvirtiera en producir para exportar. Exportar los productos que necesitaba Estados Unidos. Y en contraparte, a inundarnos de productos de todo el mundo, pero principalmente de Estados Unidos. Cuando dije antes que en los 80, pues justo estamos hablando del inicio del periodo neoliberal. Uno de los primeros mecanismos al que México se adhirió fue el GATT, este Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el cual, a través de lo que se llamó el Protocolo de Adición de México, fue ratificado en 1986 por el Senado de la República, ¿no? Este es un acuerdo general sobre los aranceles, sobre los impuestos que se pagan en las aduanas. Es Impuesto General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Y es un acuerdo internacional de comercio que promueve el intercambio de mercancías entre sus miembros. En aquel momento había 24 o 26 países, no recuerdo, y pues ahora después fueron muchos más países, ¿no? Vámonos un paso atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos buscó mecanismos para exportar. Lo mismo hicieron otros países desarrollados, todos ellos que tenían industria, que después de la guerra tenían que reconvertir a productos diversos. Invariablemente, por lo mismo que dije ahora, el crecimiento exportador se dio principalmente en las economías desarrolladas, es decir, aquellas que tenían industria, que reconvirtieron de la parte de armamento a bienes industriales, ¿sí? Los países no desarrollados, como en aquel momento era el caso de México, pero la gran mayoría de países en todo el mundo, pues se enfocaron en exportar, ¿qué? Pues sus materias primas y sus productos agrícolas. Las materias primas es todo un tema, porque esto nos habla también de saqueo, de la minería, de una serie de cosas. Pero bueno, materias primas y productos agrícolas. Y México, por su vecindad con Estados Unidos y derivado de haberse quedado dentro de la influencia norteamericana en esa repartición del mundo de las grandes potencias durante la Guerra Fría, era el grupo ruso
o el grupo de la Unión Soviética y el grupo de Estados Unidos, ¿no? Los dos grandes bloques. México, ¿dónde estaba? Bueno, pues del lado de Estados Unidos, en esta división que se planteaba, ¿no? Años después de esta historia del GATT, de este acuerdo de aranceles, Estados Unidos buscó allegarse más de una relación con México, viéndonos siempre ellos desde su visión de necesito que haga ciertas cosas para mí y necesito canalizar mis producciones locales a que me las compres, ¿no? Eso nos llevó al Tratado de Libre Comercio. Ese Tratado de Libre Comercio a México le sirvió para su desarrollo, pero a través de exportaciones a Estados Unidos. Es decir, México reconvirtió su industria nacional de los bienes que se utilizaban aquí en el país para producir los bienes que necesitaba la industria de Estados Unidos, ¿no? Y el otro efecto para México, que le abrió las puertas a importaciones de muchos productos que antes aquí se fabricaban y que dejaron de hacerse pues porque venían más baratos, vamos a llamarle, del exterior, ¿no? Pero lo que sucedió con este doble efecto de reconvertir la industria nacional para atender las necesidades del mercado de Estados Unidos, olvidándose de producir los bienes que requería el mercado interior de México. Y por otra parte, abrir las puertas a que llegaran al país productos de muchos países, principalmente Estados Unidos, pero de muchos otros países, de Asia, de todos lados, pues hizo que muchas cosas que se hacían aún en México dejaran de tener sentido porque llegaban a un precio más barato. Entonces aquí hay toda una historia de si le convenía al país o no le convenía al país, en términos de, bueno, si el producto es más económico, pues no, me conviene comprarlo aunque sea de importación. Esa es una forma de ver las cosas. La otra forma de ver las cosas es que se perdió la producción nacional. Nos volvimos al interior del país, en muchos casos, en comercializadores de productos que venían del extranjero en vez de productores que se hicieran aquí en México, ¿no? Son los años en que México se convirtió en buena parte, sobre todo en los estados del norte, en un país maquilero. Industrias que producían, insisto, productos que requería Estados Unidos y que pagaban una mano de obra muy, muy barata, ¿no? Es decir, no se quedaba aquí en México ningún beneficio adicional a que la gente tuviera un empleo muy precario, ¿no? En aquel entonces, con el Tratado de Libre Comercio, México logró salvaguardar algunos temas, por ejemplo, en productos agrícolas, por ejemplo, en energía, en el petróleo. Pero después, pocos años después, ya y siguiendo con los gobiernos neoliberales, los gobiernos ya panistas, Fox, Calderón, Peña Nieto, pues fue cuando también ceden esos rubros, ¿no? Ceden el hecho de que todos los productos agrícolas del exterior puedan entrar a México. ¿Qué pasó con los productos agrícolas? Pues lo que vemos, que México empieza a perder autosuficiencia alimentaria porque los productos pues dejan de producirse aquí para comprarlos en el extranjero. Y con la energía, pues el caso muy particular de Petróleos Mexicanos, al permitirse que empresas extranjeras, como sucedió, insisto, en los gobiernos neoliberales, trajeran aquí sus productos y trajeran sus inversiones para quedarse con los campos petroleros, ¿qué sucedió aquí? Pues que se deja de invertir en Pemex, se hace que Pemex quiebre técnicamente porque dicen es que no es viable. La empresa más rentable de México, dicen los neoliberales y los tecnócratas, fíjense que ya no es viable esta empresa, mejor hay que venderla,
hay que cerrarla, ¿no? Y contra eso luchamos ¿cuántos años? ¿De cuántos años nos llevó vivir en México con esa idea de los tecnócratas de que Pemex es un desastre y Pemex no sirve y Pemex hay que cerrarla? Cuando la realidad es que Pemex era una empresa muy rentable, absolutamente rentable, que fue saqueada por el mismo gobierno, por los mismos gobiernos. En aquel momento, en aquellos años, hay que recordar que Pemex pagaba impuestos al Estado por más del 100% de sus ventas. Creo que era el 111% de sus ventas. Entonces imagínense que una empresa cualquiera tenga que pagar de impuestos más del 100% de lo que vende, ni siquiera de lo que gane, sino de lo que vende. Pues obviamente no hay forma, ¿no? ¿Qué sucedía? Pues entonces que Pemex se veía obligada a pedir préstamos para pagarla. Todo esto nos habla de ese modelo que llevó a México a una dependencia del comercio exterior. Afortunadamente, en el sexenio anterior se revirtió con la reforma energética y diferentes políticas el hecho de que pues, el petróleo y Pemex se reconduzcan de una manera distinta, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo es que llegamos a hoy? ¿Cómo es que nos preocupa que haya o que no haya aranceles? ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta se puede plantear de muchas formas, pero hay una directa y muy sencilla de entender. Pues porque el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Y estas exportaciones representan una afectación de alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. Es decir, ese mercado tan grande de Estados Unidos, al que le exportamos el 80% de lo que exportamos, a México le representa una tajada muy importante de su Producto Interno Bruto. Entonces ahí es donde ya empezamos a ver la importancia que tienen es la subida de aranceles o no sobre la economía mexicana. Si se dan los aranceles, perdemos competitividad porque nuestros productos van a ser más caros para entrar al mercado de Estados Unidos y entonces bajará la venta de esos productos. Así, hablando comercialmente, eso es lo que va a suceder. Y otros países que tienen costos mejores, principalmente costos en Asia, pues podrán meter sus productos en detrimento de México. Pero aquí lo irónico de todo esto es que ese tratado de libre comercio, que después tuvo una renegociación que ya le correspondió al presidente Trump en su primer cuatrienio allá y al presidente López Obrador aquí, se firmó esa renegociación. Es decir, hay un acuerdo entre los países, incluye a Canadá, para una serie de reglas de comercio en donde estos aranceles no existen, no proceden. Y así hemos funcionado en todos estos años, décadas ya, con estos acuerdos de gobierno al que, como ya expliqué, pues nos llevó un poco la historia de manera obligada, porque esa era la idea neoliberal, la exportación de productos entre todo el mundo, sin aranceles y que cada país fuera más competitivo. Así es como se construyó el modelo neoliberal del que ahora no nos podemos zafar de la noche a la mañana. Y por eso se vuelve un chantaje lo que está sucediendo, porque a pesar de que hay un acuerdo comercial con el que hemos vivido muchas décadas y que por lo mismo las empresas se han preparado para ello, la economía nacional se ha ajustado al ciclo de ese comercio, pues de repente llega un señor en Estados Unidos que es su presidente y de la manera más arbitraria y ruin dice, pues yo te voy a poner aranceles. ¿Cómo? Pero ¿y el Tratado de Libre Comercio? Pues no importa, me voy a inventar pretextos, pero te voy a poner aranceles. ¿Qué pretextos te voy a poner? Ay, pues que fíjate que me entra mucha droga
y fentanilo de tu país al mío. Y fíjate que los migrantes pues, son un problema para mi país. Que son meros pretextos, ya lo veremos por qué, son meros pretextos porque la idea es poner aranceles a todo el mundo para intentar cubrir los enormes déficits comerciales que tiene Estados Unidos. Si la explicación fuera real del fentanilo y de la migración, pues no entenderíamos por qué sucede lo mismo con Canadá, porque comparativamente el ingreso de drogas, del narcotráfico, que entre paréntesis hay que decir, gestionado por Estados Unidos, es mucho menor, inmensamente inferior al que puede entrar por México. Y la migración, ni se diga, pues también se los aplican a Canadá. Entonces no es un tema de fentanilos, de migraciones, ni nada. Es un capricho del presidente de Estados Unidos de decir, pues yo quiero más dinero, yo quiero que entre más dinero por concepto de los impuestos que les voy a cobrar a los países que exportan productos a Estados Unidos, ¿no? Hay muchos estudios que, ligados con lo que acabo de decir, que explican que el comportamiento de las exportaciones y el crecimiento económico de México sí están directamente correlacionados con las variaciones de la economía estadounidense. Y esto es debido a dos factores. En primer lugar, porque la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se dio siempre, y ese fue su origen, y es lo importante entender, que el contexto era impulsar el crecimiento económico a través del sector exportador. Por eso, el Tratado de Libre Comercio por parte de México se firmó bajo esa visión de exportar productos y nunca se habló de otros temas, como la migración, como el tránsito de personas entre países, como acuerdos laborales. No, el tema era directamente de carácter exportador. Y derivado de ello, y más específicamente, por un efecto de expansión que se esperaba, caería en otras actividades internas productoras. Es decir, habría más empleo, habría más comercio al interior de los países. Bueno, ese era el planteamiento. Y en segundo lugar, debido a esa estrecha relación comercial que pues, tenemos ya con Estados Unidos, porque, ya lo dije antes, pero lo repito, porque es el principal destino de las exportaciones mexicanas. Si nuestros gobiernos hubieran tenido un poquito de inteligencia, hay una frase en México que todos entendemos que dice no hay que poner los huevos en una sola canasta, ¿no? Pues aquí se pusieron los huevos en una sola canasta. Y si se cae la canasta, pues se rompieron los huevos. Y es lo que está sucediendo con esta amenaza. México es claramente uno de los países más vulnerables a estas decisiones proteccionistas de Estados Unidos. Por mucho, somos el socio comercial más importante de Estados Unidos. El 80% de las exportaciones totales de México. Bueno, pues ese es el modelo que se siguió durante las últimas décadas. Y esto se hizo en el marco de un contexto internacional, ¿no? Porque el neoliberalismo lo vivió y lo vive, lo vivió todo el mundo y lo vive muchos países del mundo, que favoreció esa estrategia. Y que esa misma estrategia con la que se vivió y con la que se construyó este modelo, pues ahora se modifica bajo la obsesión que tiene el presidente de Estados Unidos, Trump, de hacer lo que se le pegue la gana, incumpliendo los acuerdos que existen. Así que, pues a eso nos enfrentamos en México como país. Lo que sigue ante un socio que es desleal, que no cumple los acuerdos que firma, pongámonos cada uno, pensemos esto, tenemos un socio de algo, pues este socio de repente se echa para atrás de lo que acordamos, de lo que firmamos.
no importa que lo hayamos firmado, no importa que haya acuerdos, no importa que sean acuerdos formales, internacionales, aprobados por los congresos de los países, uno de ellos se echa para atrás. ¿Qué le queda a México con esta situación? Bueno, el camino va a ser largo, ¿eh? México tendrá que irse transformando hacia dirigir sus exportaciones a otros países y, sobre todo, a reforzar el mercado interno. Es decir, producir lo que se consume en el país y los ciudadanos consumir lo que se produce en el país. Dejar de consumir productos que vienen del exterior, principalmente de Estados Unidos. De ahí viene la campaña de Hecho en México y el Plan México que tiene el gobierno de la doctora Sheinbaum, ¿sí? Entonces, esa es la historia y así es como llegamos a este momento. Por eso la preocupación y por eso los mercados se mueven y por eso el dólar se mueve ante la amenaza con la que amanezca el presidente de Estados Unidos, ¿no? En eso acabó Estados Unidos, en ser dirigido por un buleador que puede hacer esas cosas y las está haciendo, ¿no? No importa, insisto, acuerdos, no importa políticas, no importa nada. El señor va a hacer lo que se le pegue la gana y México estamos pues un poco con las manos amarradas porque hoy en día toda la industria, como ya lo expliqué antes, pues está dirigida a exportar a ese mercado. Entonces, no es tan fácil, de la noche a la mañana no vamos a cambiar los productos para Estados Unidos, pues vamos a venderlos a otro país. No es tan fácil, son meses, son años, pero creo que esa es tarea del gobierno, de los empresarios, de los ciudadanos, a través de lo que a cada uno nos corresponda. No importa si, como ya pasó una y dos veces, un mes más, no pasa nada, no te preocupes, un mes más, ¿no? Ahora, otro mes más. Es decir, es la espada de Damocles aquí encima, ¿no? A ver si la suelto hoy o la suelto dentro de 30 días o dentro de 60 o dentro de 90. Con este gobierno del señor Trump, que acaba de iniciar, que le queda casi sus 4 años, menos 2 o 3 meses que llevará, eso hace el chantaje permanente, ¿no? Y ese chantaje que obliga a México a hacer ciertas cosas, ciertas tareas a las que se nos obliga. Así nos tocó. Ahora, con toda esta historia, con todo este relato, ¿qué dice la oposición aquí? Pues la realidad es que vemos buitres otra vez. Buitres como los que hemos visto en otras ocasiones. Pues no hay de otra, hay que lidiar con esto también, ¿no? Pero vean la ironía también aquí. Los que hoy critican lo que se está haciendo, lo que hoy critican el tema de los aranceles y culpan al gobierno de la doctora Sheinbaum, los que hoy critican son los que nos pusieron en esa dependencia extrema. Son quienes cuando estuvieron en el gobierno gestionaron esos acuerdos e hicieron las políticas correspondientes para que esto sucediera. Es decir, nos pusieron en manos de estos tipos. Porque si veamos los números reales, o estoy hablando de la oposición, veamos cuáles son los números al día de hoy. La doctora Sheinbaum hoy tiene una aprobación del 85%. Ningún otro presidente, ni el queridísimo Andrés Manuel López Obrador tuvo esa aprobación del 85%. Luego, en términos generales, el 70% de la población tiene una opinión muy positiva de Morena. El 45% de la población se identifica con ese partido, mientras que el PRI mantiene un 5% de identificación, es decir, el 5% de los ciudadanos se identifica con el PRI y una opinión negativa del 68%. El PAN solo se identifica un 3% y tiene un 63% de opinión negativa, ¿no? Son poquitos, pero son ruidosos. Personas, nombres: Xóchitl Gálvez, Eduardo Verástegui, Carlos Alarraqui, Chumel Torres,
Ciro Gómez Leiva, Javier Lozano, Ricardo Anaya, Carlos Loret, los mismos de los que hablamos durante 6 años, esos mismos, todos ellos siguen gritando. Pero ahora el grito es que los aranceles son culpa de Sheinbaum. Y de ahí la cantaleta de que, porque este es un narcogobierno. O sea, se agarran de una serie de temas, ¿no? Ahorita tienen en la lengua el narcogobierno. Es que como este es un narcogobierno, Trump nos está castigando, ¿no? Cuando se les olvida que aquí el único narcogobierno como tal que ha existido en este país es el del señor Felipe Calderón, quien su señor García Luna, su jefe, está en la cárcel en Nueva York. Eso fue un narcogobierno, ¿sí? Pero pues se les olvida, o no se les olvida, se hacen mensos, ¿no? Y entonces ahora dicen que el tema de los aranceles es por este tema de narcotráfico, cuando no es cierto, es un tema de la economía de Estados Unidos. Pero entonces todas estas personas, todos estos opositores, en vez de hacer un frente unido con México, se atrincheran en contra de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Incluso se enojan porque hay empresarios y hay gobernadores de sus mismos partidos que salieron y dijeron, estamos del lado de la presidenta Sheinbaum. Hay que recordar una historia que sucedió aquí en México. Este señor Trump pues, es la segunda vez que está en el poder, como todos sabemos. En la primera ocasión, los primeros 2 años de él le correspondieron al gobierno del señor Peña Nieto. Y también en algún arrebato de los que tiene este tipo, salió a insultar a México y salió a amenazar a México. La verdad ya no recuerdo ni con qué, pero pues da igual, con cualquier cosa que se le pudo haber ocurrido, ¿no? Alguna amenaza de invadir, alguna amenaza de lo que fuera. Bueno, ¿qué sucedió aquí con la oposición? Porque la oposición en aquel momento éramos nosotros. La oposición en aquel momento somos los que hoy estamos en Morena, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con la oposición en ese momento? Pues que el señor López Obrador, que no era el presidente, que podría estar molesto por los robos que le habían hecho y los fraudes que le habían hecho para obtener la presidencia, insisto, que en ese momento no era el presidente, salió públicamente a decir, yo puedo estar en desacuerdo con el señor Peña Nieto en todo, no coincido con él en absolutamente nada, pero ante los agravios al país estoy 100% de su lado, estoy con él. Se puso a las órdenes del presidente Peña Nieto. Hoy no vemos eso. Hoy no vemos eso. Hoy vemos a esta basura de gente agraviando a la presidenta, agraviando al gobierno, agraviando al partido en el poder, con un tema de un país que nos está ofendiendo y nos está atacando y que tiene posibilidades reales de afectar nuestra economía. Pero para estos opositores, el gobierno gringo es primero. México después. O más después. O más después. México es lo de menos para ellos, ¿no? La presidenta, hace unos días, antes de que se supiera el último acuerdo de que se pospone por un mes más, convocó a una reunión en el Zócalo el próximo domingo. Obviamente, esta reunión en el Zócalo no se planteaba como ahí voy a resolver los temas de los aranceles con el señor Trump. Pues no, eso lo están dando, se está haciendo a través de las negociaciones que lleva a cabo el equipo de gobierno, ella misma, con los señores del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que pasa en la vida real, en la política real, en los actos de gobierno real. Lo del Zócalo es un acto político, es un acto de política que busca mostrar el apoyo popular, el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Y cuando digo la mayoría de los mexicanos, lo digo con toda intención, porque no es todos los mexicanos, es la mayoría. Porque ya sabemos que ese 10 o 15%, ellos son otra cosa. Ellos son otro mundo. Son gringos guanabís frustrados por no lograrlos. En resumen, así estamos hoy
aquí? Porque ese es el modelo de país que construimos. Y digo construimos porque el país es de todos, pero pues los responsables de haberlo construido así fueron quienes gobernaron en su momento. Pero bueno, así construimos este modelo de país. Cambiarlo es una tarea muy difícil, pero vamos en el camino correcto con las acciones que se han tomado desde el sexenio anterior y ahora, ¿no? Y ese camino es correcto por una razón fundamental. Con este cambio de modelo que hicimos, de dejar atrás el modelo neoliberal, enviamos al basurero de la historia a ese concepto de neoliberalismo como forma de vida, que es lo que nos trajo a esta situación tan peligrosa para el país.